palabra a nuestra vida. Amén. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir, si gusta usted ponerse de pie, sirve de que descansa tantito esas pobrecillas, qué culpa tienen. Y bueno, vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en tu presencia, podemos sumarnos en adoración y alabanza juntos en esta mañana, dándote la gloria, Señor, esa gloria que tú mereces, esa gloria, Señor, que corresponde, Señor, a ti, que eres santo. En este momento también tenemos tiempo en el cual meditaremos en tu palabra. Te rogamos que esta palabra haga su efecto, su propósito en los corazones, en nuestras vidas. Te rogamos bendigas a nuestro hermano Eliab en esta mañana, le uses, Señor, tu palabra sea ministrada y que, Señor, cada uno de nosotros seamos receptivos a esa palabra, que no solamente es para llevarla en el corazón, sino ponerla por obra de igual manera. Lo rogamos todo y te damos gracias, le ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dejamos a nuestro hermano. Gracias. Sí, pueden tomar su lugar, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Y creo que ya nuestros hermanos nos ayudaron bastante a estar todavía más gozosos, ¿verdad? Entonces damos gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos. Gracias, mis hermanos. La dinastía, ¿nos recuerdan? Martínez, dinastía Martínez, qué hermoso ministerio, qué hermosa es la música, ¿verdad, hermanos? El Señor la creó, a Él le pertenece, así que no importa cuál sea el género, no importa cuál sea el ritmo, si trae palabra de Dios, es de bendición para nosotros, ¿verdad? Y más si es mariachi, ¿verdad? Muy bien, le voy a invitar, por favor, ya oramos, primero que nada que nos concentremos. Ya tiene lista su Biblia, en donde anotar, en donde hacer pues sus apuntes. Muy bien, y procure el estar atento en este momento, ¿vale? Vamos a estar estudiando el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Si lo puede estarlo buscando, por favor. Juan capítulo 11. Me ayuda con un amén cuando ya lo tenga. Excelente. Y antes de darle lectura, tenemos un tema y está apareciendo en su pantalla. Se llama De muerte a vida. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? De muerte a vida, una transición, ¿no? Usualmente conocemos la muerte y la hemos experimentado, no propiamente, pero en la familia, en la iglesia, en muchos lugares sucede esto. Y leíamos acerca de la muerte y la perspectiva acerca de ella. Algunos piensan que es una persona, algunos la adoran, otras personas creen que les va a ayudar, otros casos le tienen temor a la muerte. Tienen temor porque no saben qué sucederá después de ella. Pero en este caso, este capítulo y en especial el Evangelio da un mensaje lleno de esperanza, de poder para nosotros. Entonces, vamos a estar leyendo este capítulo. Le voy a pedir, por favor, que se mantenga atento, ya que vamos a estar paseándonos. Vamos a estar de arriba para abajo, siguiendo algunos versículos. Así que voy a necesitar de su completa atención. La autoría de este evangelio, hay una pregunta ahí. Usualmente la más conocida es la tradicional acerca de Juan el apóstol, el discípulo de Jesús. Se piensa que él lo escribió, él lo redactó, pero hay otras posturas. Teólogos piensan que también pudo haber sido Lázaro, a quien resucitó y de quien estaremos hablando. Y también creen otra teoría, que pudiera ser un grupo de estudiantes del apóstol Juan. Lo que vamos a ver principalmente es a Jesús. Queremos escuchar, queremos saber más de Jesús. ¿Quién es Él? Muy bien, y en este análisis vamos a ver el accionar de varios personajes. Primero de las hermanas
de María y de Marta, y de su hermano también, Lázaro. También analizaremos a Jesús. Es fascinante ver el comportamiento de nuestro Señor. Hay otros personajes en este capítulo, pero no le vamos a dar mucha relevancia, ya que me caen mal los fariseos, hermanos. No, por cuestión de tiempo no vamos a ahondar sobre estas perspectivas en específico, muy abundante, pero veremos su condición, veremos acciones que hicieron y lo iremos relacionando con nuestras propias vidas. En ocasiones tenemos conocimiento y adquirimos, pero cuando no lo relacionamos con nuestra vida cotidiana, ahí hay problemas y olvidamos fácil. Entonces, nuevamente le reitero, por favor, sea hábil en su Biblia. Vamos al primer punto, la condición de Lázaro. La condición de Lázaro, y vamos a compararlo con nuestra condición. El punto A, Lázaro estaba enfermo. Lo podemos ver en el versículo 1 y 2. Dice así, sígame con su vista. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde era Lázaro, hermanos? Excelente, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Muy bien, hasta ahí podemos notar que al autor no le interesa como tal, o no le es prioridad el redactar los sucesos en orden cronológico, porque en este momento aún no sucede esta parte de la historia, ¿está de acuerdo? Cuando enjuaga los pies de María, los pies de nuestro Señor, antes de ser crucificado, tiempo antes, pero esto aún no sucede. Entonces no es problema, ya que no es el objetivo principal de Juan el acomodarlo cronológicamente. Había una enfermedad en Lázaro. El punto B, Lázaro murió, estaba muerto. Avance al versículo 17 al 19. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 15 estadios. Esta medida es una medida extraña, pero en realidad son 1.7 millas. Esos gringos con sus estándares o sus medidas diferentes, ¿no? En kilómetros son 2.7 kilómetros. ¿Ha ido a la calzada de Guadalupe? ¿Alguien vive allá? Más o menos es esa distancia, son de 2.5 a 3 kilómetros. ¿Cuánto nos haremos caminando para allá? ¿20 minutos? Yo le preguntaba a los jóvenes y ellos decían que en 5 minutos llegaban. Se creen muy hábiles, ¿verdad? Al paso de uno, al paso pues con más kilitos lo vemos un poquito más complicados. Y quizá ni siquiera necesitemos ir caminando, ¿no? Ya los adultos ya tienen auto, tenemos con qué movernos, ¿no? Relativamente es cercano. Es una distancia muy corta. Regresando un poco al punto anterior, la enfermedad, al no ser atendida, se va deteriorando. ¿Ha tenido esas conversaciones con su esposo? Mi amor, por favor, cuídate. No, estoy bien, yo puedo. Mi amor, necesitas tomarte la medicina que te recetaron. Yo puedo, yo solito voy a sanar. Y pasa la semana, está tumbado en la cama. ¿Por qué? Porque fuimos tercos, ¿no? Pero entonces vemos que la enfermedad, si no la atendemos, se deteriora y puede llevar a la muerte. Hoy enfermedades sencillas como la gripa o cuestiones del estómago, hoy para nosotros son muy normales. Hace algunos años eran de mucho peligro, eran
probablemente la persona podía morir porque no existía los medicamentos adecuados. En este caso, la enfermedad de Lázaro es literal, era literal. Pero podemos hacer nuevamente una comparación con nosotros mismos, recordando de dónde nos sacó el Señor. O incluso, y a mi parecer la más alertante, puede que esa condición sea ahora. ¿Qué enfermedad está cargando, hermano? ¿Qué enfermedad hay en su corazón que no esté siendo atendida y que prefiera decir, luego, no pasa nada, sigamos avanzando? Notemos que si no atendemos dichas enfermedades pueden llevar a muerte. Hemos tenido conocimiento de Dios, amén. Estudiamos la palabra, nos encanta leerla. Podemos conocer de Dios, pero aún así no conocer lo que Él quiere de nosotros. Podemos creer que Dios existe, pero dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, notamos que en esta perspectiva de nuestra confianza en Dios o el saber que Él es real, no es suficiente, ya que los demonios han escuchado de Dios, saben que existe, tiemblan ante su nombre, pero estos no le obedecen y no le adoran. Puede que nuestra condición de enfermedad nos esté llevando por un camino peligroso en el que nuestra adoración esté siendo limitada por nuestra carnalidad o por un pensamiento que es diabólico, en el cual yo no quiero nada contigo, Dios. Entonces es un camino peligroso y que según la palabra de Dios lleva ¿a dónde? Lleva a muerte. Este camino es espacioso, es cómodo, sí, pero al final se va complicando y lleva a muerte. Vamos a hacer el segundo análisis, la condición de las hermanas. Estas hermanas, ¿qué hicieron? Como punto A, ahí necesito un poco más de habilidad, amiga, por favor. El punto A nos dice oración por los que lo necesitan. Sígame en el versículo 3, por favor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, salud, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Notemos que el Señor ama ¿a quién? Ama a Lázaro, pero ese amor a veces pensamos que no vamos a pasar problemas, pero ese amor es permisivo. Permitió que Lázaro padeciera esta enfermedad. Pero hay un mensaje esperanzador de Jesús: no será, no es para muerte, sino para gloria de Dios. Ahí vemos el propósito de las situaciones, ¿no? Vamos con la primera hermana. Luego somos bastante duros con Marta. Decimos Marta, Marta, atareada y afanada, ¿no? Con los quehaceres. En este caso hay algo fascinante en su vida. Sígame en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta pregunta rompe la barrera del tiempo, hermanos. Esta pregunta no solo es para Marta,
Esta pregunta está siendo el día de hoy para usted y para mí. Nuevamente vamos a darle lectura y usted va a responder como usted cree. El versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, amén, creemos esto. Esto es parte de nuestro cimiento. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En estos versículos vamos a ver como inciso a que Marta, cuando escucha, va hacia Jesús. Cuando escuchamos acerca de Jesús y el Señor permite que nosotros escuchemos de Él, es irremediable que vamos a ir tras Él. Es instantáneo casi ese cambio, porque es el Señor llamándonos, es el Señor buscándonos. Pero en la condición de Marta hay reproche, que es el inciso B. Hay reproche de parte de Marta. ¿Cuáles son esas palabras? Si hubieses estado aquí. ¿Le suenan familiar esa queja? Ay, corazón, si no se te hubiera olvidado ir por el gas, ahorita tendríamos ya lista la comida. Tantas y tantas cosas que podemos descuidar, pero en este caso son más profundas. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, aquí hay un hermoso pero Marta halla consuelo casi enseguida. ¿Recuerda esas palabras? Sé que Él va a resucitar en el día postrero. Hay una esperanza, hay un consuelo de María, pero Jesús la corrige y le hace ver que esa esperanza no iba a ser tan lejana. Esa esperanza la iba a experimentar ese día. Algo correcto que hace María es que Marta dirige a María a Jesús, y esto lo vemos en el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Muy bien, ahora pasemos a la posición de María. ¿Qué está pasando en el corazón de María? Versículo 29 al 32. Ella, cuando lo oyó, se levantó, ¿cómo? Deprisa, y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La condición de María parece similar. El inciso A va enseguida, escucha, no tiene otra opción más que ir hacia Jesús, hacia donde está Él. La segunda, se postra, una señal de rendición ante nuestro Dios. Es una postura que usualmente se ha perdido con el paso de los años, el estar literalmente en el piso, ¿cómo le llaman los militares? Pecho a tierra, totalmente extendido en señal de rendición. Es una postura diferente a la de Marta. Marta tiene esa conversación uno a uno, pero María se postra, se rinde ante Él. Y el 3 o el inciso C, también hay reproche de parte de ella. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En este caso, la mente de María estaba perturbada. Hay una tristeza profunda en la que no encuentra descanso. Esa condición, María en este caso es más sentimental. Entonces no podemos, más bien vemos que María se derrama delante de su maestro. El caso contrario es que no encuentra paz, no encuentra el descanso que estaba buscando.
¿Se ha sentido así? Yo creo que en bastantes situaciones de la vida nos llegan a pasar conflictos, situaciones no agradables. Y uno de los más tristes que me ha tocado experimentar es cuando Dios dice no a una petición que pareciera ser muy noble. Por ejemplo, alguien pide por sanidad de una persona y pide con fe, esperando que el Señor la va a sanar. Y al Señor le agrada o es su voluntad decir, no va a ser como me estás diciendo. Toma esa vida que le pertenece a Él, Él es soberano, toma esa vida y nosotros nos quedamos con varias perspectivas en varios pensamientos. Pero si estaba sano, si era joven, es que era papá, era mamá, era un bebé. Esos pensamientos invaden la mente y es contundente que nuestra posición ante Dios va a ser el rendirnos, decir, Señor, ¿qué rayos está pasando en mi vida? No lo entiendo. Pero hay algo más grande en estas situaciones que veremos conforme pasa el tiempo y conforme el Señor va obrando. Él es el Señor del tiempo, Él lo creó. Vamos al punto 3, a nuestro mayor ejemplo. Jesús, el director principal. ¿Qué hace Jesús a lo largo del capítulo? En el versículo 4, Él escucha. Nuestro Señor Jesús sabe escuchar. Dice el versículo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro Señor sabe poner atención, hermanos. No es como nosotros. No es como cuando tenemos una conversación, nos están contando algo y ya nuestra mente se distrae y estamos pensando en otras situaciones y ya volvemos a concentrarnos en la persona y no sabemos qué es lo que dijo y lo único que nos queda es asentir. Sí. Y la persona se queda, ¿sí qué? Nuestro Señor Jesús es más grande que nosotros. Él sabe escucharnos, está dispuesto a escucharnos. El punto B, Él espera. Nuestro Señor espera. ¿Cuántos días espera? Lo ve en el versículo 6. Ahí lo tiene, por favor búsquelo. ¿Cuántos días? Escuché 4, pero 4 son los que Lázaro estaba muerto. 2 días, dice, cuando oyó nuevamente ese verbo, ese accionar, oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y más adelante abundaremos en él, por qué nuestro Señor espera. Nuestro Señor aguarda, nuestro Señor sabe esperar. No es ansioso. No es, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tantas preocupaciones? Me urge solucionarlo. No, el Señor se toma su tiempo, espera 2 días y después viaja con sus discípulos. El punto C, Él hace lo que otros no harían. Versículo 7, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Los discípulos queriendo ayudarle a Jesús, ¿no? ¿No recuerdas que quieren asesinarte en ese lugar? Nuestro Señor hace lo que otros no harían. Incluso pone su vida en peligro para ayudarnos. En este contexto se expone, pero Él es más grande. Y también tiene que ver que aún no era la hora de su muerte, ni la forma. Entonces el Señor sabía qué es lo que habría de suceder. Y a mi parecer la que más nos cuesta como personas, hermanos, si no tenemos el don de misericordia, el Señor consuela. Para este apartado tenemos algo especial, porque nuestro Señor consuela con palabra. Ese es el primero.
dirige hacia el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano, disculpen, aquí se me fue el versículo. La tecnología, hermanos. Listo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Creemos esto. Nuestro Señor consuela con palabra. Y no cualquier palabra, una de las palabras más famosas de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. En Él está la existencia, hermanos. Por Él existimos, según Colosenses. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Entonces nuestro Señor es hábil en este momento porque ve la situación de Marta y se presta para tener comunicación, palabras. Necesitamos pedir sabiduría a nuestro Señor porque varias ocasiones no sabemos qué decir. Nuestra responsabilidad no es inventar choros, hermanos. No es inventar cosas que no vamos a hacer después. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra. Amén. Ese es nuestro deber. El Señor se encarga de lo demás porque según su promesa, y que es verdad, su palabra no vuelve vacía. Pero también hay otra forma en cómo Él nos consuela. Él consuela con su presencia. 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, a María y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El pasaje más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Pudiera ser un problema para nosotros y ponernos a juzgar a Jesús y, oye, ¿por qué lloró Jesús? Si Él sabía lo que habría de hacer con Lázaro, ¿por qué llora? Nuestra respuesta tal vez ante María va a ser como, tranquila, tranquila María, va a vivir. Como de superhéroe, ¿no? Una opción heroica. En este caso, Jesús se identifica, se conmueve con nosotros y se relaciona, llora con nosotros. Y es algo que nos cuesta trabajo hacer, hermanos. A veces queremos ser bruscos y llegar con la palabra. Sí, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Hermano, acabas de perder a un familiar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, sí, pero en esos casos, la presencia, el estar con esas personas es más valioso. Un abrazo, llorar con las personas. Jesús sabe identificar la necesidad y sabe que no bastarán las palabras para calmar a María, sino que se suma en su dolor, en su pesar, no solo de ella, también de las personas que le acompañaban. Jesús tiene empatía, sabe nuestras necesidades, sabe nuestros fracasos y nuestras victorias, hermanos, y aún así decide estar con nosotros. Eso yo no lo entiendo. El ser más perfecto con imperfectos, eso en la lógica no cuadra. Según esto, polos, no tiene sentido porque polos opuestos se atraen, ¿no? En este caso, la perfección de Jesús debería alejarlo y mantenerlo fuera de nosotros. Pero en este caso, el nombre de nuestro Señor es Dios con nosotros. Vamos a avanzar al punto E, el motor de Jesús. ¿Qué mueve a Jesús, hermanos? ¿Qué demuestra con todas las cosas que acaba de hacer? Su amor, tan claro, ¿verdad? Este mensaje se lo di a los jóvenes y les costó trabajo responder, les fue difícil.
Si nuestro Señor sabe escuchar, sabe esperar, hace lo que otros no harían, está demostrando amor por los suyos. Está mostrando que nos ama. Y a lo largo del capítulo es fascinante porque hay tres veces en que aparece la palabra amor. Bueno, está conjugada. Veamos, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a su hermana, y a Lázaro. El 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le ama. Literalmente está la palabra amor en este capítulo impregnado. Y en otras formas indirectamente. Si alguien te escucha con atención y en verdad se interesa por lo que te está pasando, es porque te ama, porque quiere saber cómo estás. Si alguien espera por ti, ya sea que vas a un lugar y te está esperando en el vehículo o en un hospital, está atendiéndote y cuidándote, esa persona en espera está demostrando que te ama. Si esa persona se va a las 3 de la madrugada por ti a un lugar pues no agradable, esa persona está demostrando que te ama. Jesús nos ama, amada iglesia. Nos ama, y si esta palabra no se hace carne en nosotros, no podremos amar a otros, porque no entenderemos que el ser más precioso del universo nos ama. Y cuando tengamos la oportunidad de demostrar amor a otras personas, seremos envidiosos, seremos ávaros. Por aquí le decimos, seremos codos amando a una persona. Híjole, es que ahorita no puedo. Según un proverbio, si tú le dices a tu hermano que Dios le bendiga, o que si él te cuenta sus problemas y tú le dices échale ganas, y tienes en ese momento con qué darle, eso está mal, es incorrecto. Porque el Señor nos ha puesto en ese momento para bendecir a las personas. Y son dos formas. Nuevamente, con palabra puedes consolar, con presencia, estando con las personas. No es necesario en muchas ocasiones que des algo monetario para bendecir a alguien. Nuestro Señor nos ama profundamente. El siguiente punto: la autoridad de Jesús. Él dice, y esto se hace. Las palabras de Jesús son fascinantes. Les voy a ir mencionando algo de esos versículos del 39 al 44. Jesús dice: quiten la piedra. Y las personas quitan la piedra. En ese momento hay duda de parte de Marta y dice: es que ya hiede, ya pesta, ya tienen 4 días muerto. ¿Por qué Jesús espera 4 días? Había una creencia judía en la que ellos pensaban que una persona después de muerta, su espíritu permanecía 3 días en él. Entonces, bajo este pensamiento podemos notar que incluso Jesús tiene consideración sobre eso. Entonces las personas no podrían decir: es que aún estaba el espíritu en Lázaro, por eso resucitó. No, era el 4º día y nuestro Señor lo resucita por su poder, por su palabra. Quiten la piedra, y no nos queda más que obedecer. Quitaron la piedra. También dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto no pudo, no tenía conciencia, hermanos. ¿Cómo voy a ir fuera? Estoy muerto. En teoría no puedo escuchar tampoco. La lógica no funcionó ahí, hermanos. La palabra de Jesús es tan poderosa, va más allá de lo humano. Entonces, cuando
Él dice, ven fuera, al muerto no le queda más que obedecer. Aunque para nosotros es imposible, para Dios nada lo es. Entonces sale atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. También Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Y sucedió eso. Se va. Una escena fascinante, hermanos, ya que en este momento, en el capítulo 11, estamos concluyendo varios milagros de Jesús a lo largo del Evangelio de Juan. Y este es el más glorioso, el punto culminante, por decirlo así, el estelar, un muerto resucitado. Nuevamente, hermanos, ¿qué necesitas que el Señor resucite en ti? ¿Es tu matrimonio? ¿Es una relación con tu papá, con tu mamá, con tus hijos? ¿De qué tamaño es tu fe, hermanos? A veces le invitamos al Señor y le decimos, esto no se puede hacer. Dime qué tan grandes son tus problemas y te diré qué tan grande es tu Dios. El Señor tiene misericordia de nosotros, hermanos. Una y otra vez, y a veces hasta con cosas que ya pasamos. ¿Le ha sucedido? ¿Cuántas ocasiones se le ha descompuesto el carro, hermanos? Uf. Y cada vez parece que es más difícil, ¿no? Conseguir piezas, conseguir el recurso, pero el Señor provee y pone lo necesario y nuevamente sale por su misericordia, por su gracia, porque Él nos ama. Como parte de la autoridad de Jesús y de su omnisciencia, Él todo lo sabe. Jesús no fue solo a resucitar a un muerto. Fue para que María y Marta crecieran en su fe. Cuando ellas dan aviso a Jesús acerca de la condición de Lázaro, no hay ninguna petición por parte de ellas. ¿Lo nota? Si quiere, vamos de nuevo a ese versículo. Es el 2, me parece. 1, 2. No es cierto. Va a ser el 3. Sí, enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una noticia. No hay una petición, no hay algo de parte de ellas en los que, como en otro caso, en el caso del centurión, Señor, si tú dices, no es necesario que vayas, si tú pronuncias tu palabra, sé que él va a ser sano. Marta y María no sabían qué iba a acontecer. Probablemente ellas esperaban que Jesús fuera y les sanara presencialmente, pero estaban limitadas por su fe. Su fe necesitaba urgentemente crecer. Y entonces por eso Jesús se toma el tiempo, pacientemente va con ellas y trata con ellas. Necesitaban crecer, necesitaban madurar, hermanos. Y es la respuesta quizá ante muchas de nuestras situaciones, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? ¿Hay algo que no te agrada? Señor, examíname. Por su falta de fe, no dijeron el mensaje completo. No hubo petición. Estaban tan cansadas que no se tomaron el tiempo de decirle al mensajero: Señor, pronuncia tus palabras y serás sano. Señor, con tu solo pensamiento, Lázaro será sano. Entonces ahí es en donde podemos notar que nuestras adversidades, a los que creemos, a los que lo amamos, todo nos ayuda para bien. Y eso es una palabra en la que debemos descansar.
debemos esperar constantemente ahí. Vamos a avanzar al último punto. Las incoherencias del sistema. ¿No ha notado que últimamente la estupidez tanto en nuestros gobernantes, en autoridades, se ha disparado, hermanos? Pero tremendo, es sorprendente. Y vamos a ver este ejemplo, hermanos. Las incoherencias del sistema. Después de que Jesús resucita a Lázaro, hay un complot para asesinar a Jesús. Se juntan los fariseos, los sacerdotes. Hermanos, nada más era un tiempo. No, es broma, hermanos, perdón. Notamos a dos personajes, el sumo sacerdote y los fariseos. Pretenden asesinar a nuestro Señor Jesús. Y las palabras de Caifás, si quiere por el audio, ir al versículo 49. Entonces, ¿ya lo tenemos? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto es para nosotros, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y el segundo complot avanza al capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9, el complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No tiene sentido, es absurdo. Los judíos, los fariseos ya habían presenciado que Jesús podía devolver la vida, y lo primero que se les ocurre es: vamos a matarlo. A ver, si matamos al que resucitó, ¿qué no puede volverle a dar vida? ¿No tiene ese poder? Entonces no tiene sentido el pensamiento. Las tinieblas constantemente creen que están en lo correcto. El sistema humano, el sistema de este mundo llega a tal punto que en medio de la desesperación hacen cosas que son locura. Matan a los que buscan justicia, esconden la verdad. Y esto lo he pensado desde hace muchos años. No hay peor ciego que el que cree que puede ver. Cuando una persona cree que está en lo correcto, no puede aprender, no puede absorber conocimiento, porque terco como una mula, de ahí no se va a mover, no va a avanzar, no va a crecer, porque cree que está en lo correcto. Y así es el sistema de este mundo, hermanos. Constantemente va a querer censurar, callar la verdad de Jesús. Y lo hemos visto a lo largo de la historia: asesinatos, persecución, quema de templos, pastores perseguidos, congregaciones tienen que mudarse a otros lugares. Pero para ellos, lo que pareciera el fin, con esto vamos a terminar con el problema. Realmente solo encienden más el fuego, le ponen más leña a la lumbre, hermanos. Y mientras más perseguida es la iglesia, más es avivada. Tristemente es así.
Deberíamos ser al revés, ¿no? Estamos cómodos, estamos bien, gracias a Dios, pues vamos a esforzarnos. Somos un pueblo de dura cerviz. Necesitamos presión para ir y hacer lo que el Señor nos pide. Quisiera que fuera contrario, hermanos, pero usualmente necesitamos mano dura para hacer lo que el Señor nos manda. Así que cuando este tiempo llegue, no nos quejemos contra Dios, hermanos. Era lo que necesitábamos para predicar la palabra, sin temor, sin duda. ¿Te has abstenido algunas veces de compartir el evangelio? Bastantes veces, y carcome el alma, hermanos, porque era algo que el Señor te exigía que hicieras y decidiste no hacerlo. Decidimos no hacerlo. Necesitamos a Jesús en todo lo que hacemos, hermanos, en todo lo que somos. Es fascinante ser sus discípulos, porque para nada es aburrido. ¿Cuántas cosas les han ocurrido, hermanos, mientras van a compartir a otras iglesias? Yo creo que tendrán muchos testimonios de cosas poderosas. Si usted está en una banca, si usted solo viene a presenciar un culto y que es de bendición, pero si solo viene a escuchar y no comparte de lo que Dios ha hecho en su vida, va a ser una vida bastante aburrida, hermanos, porque no hay algo que experimentar, no hay algo que aprender, porque nuestra fe está limitada y nos conformamos solo con recibir. Incluso hasta es un pensamiento egoísta de parte de nosotros. Señor, tú me bendices, pues gracias, y ya. En lugar de ser generosos y Señor, me bendeciste, voy a bendecir a los que están a mi alrededor. Hay una parábola bastante interesante acerca del prójimo, el buen samaritano, ¿no? Un joven le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Jesús antes había dicho, debes amar a tu prójimo. Y este tarado pregunta, oye, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo seleccionar? ¿Quién debe ser a los que debo amar? Y Jesús cambia el paradigma, cambia la jugada y no dice el que deba seleccionar a alguien. Tú debes ser el prójimo. ¿Quién fue el verdadero prójimo en la historia? El buen samaritano. Él fue el prójimo. Prójimo significa amigo, hermanos. ¿Quién debe ser el amigo? Yo debo ser el amigo. No debo buscar una élite, un grupo. No, yo debo estar dispuesto a amar a todos sin limitaciones, sin excepción de personas. Pero si nuestras palabras solo son sonidos y no acciones, Santiago escribe que nuestra fe es muerta. No sirve. Yo puedo decir que soy guapo, hermanos, pero si Sammy dice que no soy guapo, entonces, pues es mentira, ¿verdad? Yo puedo decir que soy alguien importante, pero si Dios no lo dice de mí, entonces no es verdad. Si yo digo que soy cristiano y no me parezco a Cristo, ¿es verdad o es mentira? Obviamente, no, Jesús es paciente con nosotros y no nos exige perfección, porque ese grado es inalcanzable, solo Él lo ha logrado. Pero es su Espíritu que está en nosotros, hermanos, y nos va perfeccionando, nos va transformando en nuevas criaturas para gloria de Él. Una buena postura del discípulo en medio de los problemas es la siguiente: Señor, no entiendo tu voluntad, pero aquí estoy para escucharte. Aunque no haya ningún sonido, hermanos, aunque no sienta nada en mi corazón, yo sé que Dios está ahí, hermanos.
Dios está en medio de mis problemas porque Él lo ha prometido. Dios está conmigo porque su Espíritu mora en mí. Y es ahí en donde podemos cambiar nuestras palabras, hermanos, y cambiarlo a acciones. Las acciones son visibles para todo aquel que no cree en Cristo. Descansemos en la misericordia de Jesús. Él es paciente con nosotros, pero no abusemos de esa paciencia. Demostremos que verdaderamente le amamos con nuestra obediencia. Que nuestra fe crezca y demos fruto para gloria de Dios. Amén, iglesia. Tengo unas preguntas para usted. Quiero que las reflexione. Me gustaría que meditara en ellas. Voy a hacer una breve pausa para que piense y después seguiré con las demás preguntas. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué necesitas que Jesús resucite? Ahora el caso contrario, ¿qué debes dejar morir? Que estás aferrado, que estás arrastrando y te niegas y no lo sueltas, sabiendo que Jesús puede darte descanso y somos aferrados y lo cargamos. ¿Qué necesitas dejar morir? ¿Qué no le agrada a Dios? Ahora otra postura, otra pregunta. ¿Estoy mostrándome neutral en temas donde evidentemente debo alzar la voz por evitar el conflicto o querer agradar a las personas? Mejor no digo nada de este tema porque me van a bloquear en Facebook, porque me van a correr de la casa. Pero si es verdad, hermanos, si Jesús te está mandando a decir esa palabra confrontadora, porque ese es el evangelio, hermanos, va contra de nosotros. El evangelio viene a ofendernos, viene a ser un golpe hacia nosotros, porque es una palabra contundente de que estás mal, estoy mal, necesitas cambiar, necesitas a Jesús para ser salvo. Entonces, ¿estoy callándome en ciertos temas para evitar conflictos? Otra, ¿hay algo que Dios haya respondido diferente a mis oraciones y tengo resentimiento con Él? Quizá Dios te dijo que no a una petición que parecía ser muy noble. Descansa en su palabra, hermanos. Descansa en su voluntad. Y ve a Él constantemente. No importa si no lo entiendes. En varias ocasiones no lo entendemos, hermanos. Pero mientras más te acercas a Él, más aceptas su soberanía. Y hace unas semanas hablaron acerca de eso. La soberanía de Dios. Descanso en que, Señor, todo te pertenece. Es una forma tangible de hacernos hacia atrás, hermanos. ¿Has soltado el volante mientras maneja? No lo haga, es peligroso. Pero en el ejemplo en donde tomamos este sentido espiritual, nos soltamos, dejamos de pisar el acelerador, hermanos, dejamos el volante, no a la deriva, sino para que Cristo tome el control de nuestra vida y Él dirija nuestro rumbo. Señor, solo estoy para servirte. Otra pregunta. ¿Estás seguro de tu salvación? Gloria a Dios por esos amenes. Quizá haya unos sí o unos no, pero ¿por qué estás seguro de esa salvación? Si hoy estuvieras delante del Señor y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar en el paraíso? ¿Qué le dirías? Respóndelo en tu corazón, hermanos. ¿Qué le dirías? ¿Por lo que hiciste bien? Es que asistí el domingo que vinieron nuestros hermanos que tocaron mariachi. He ido a predicar tu palabra, cosas que hacemos y que dan evidencia de nuestra fe, pero no es la razón principal.
La razón por la que vamos al cielo es porque Cristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día para darme salvación y me ha dado vida eterna. Ese es nuestro consuelo, ese es nuestro descanso. Vamos a hacer una oración, hermanos, pero antes de esto, lo tengo aquí como un comodín, algo importante para usted. ¿Qué tan importante son los nombres de las personas? Es muy importante. Es lo primero que conoces de una persona. ¿Cómo te llamas? La importancia de los nombres. Si tiene hijos o nietos, recomiéndole que piensen bien esos nombres, hermanos, porque definen en gran parte, y es Dios dirigiéndonos realmente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos nuestra vida. ¿Sabe qué significa Lázaro? Dios me ha ayudado. Y definitivamente Dios ayudó a ese hombre. Amén, hermanos. Y es el Señor cuadrando toda nuestra vida, todo nuestro destino. Es Él quien hace la obra. Vamos a orar. Si gusta inclinar su rostro o cerrar sus ojos, está bien. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en cada parte de tu palabra, Señor, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo vemos el amor, la paciencia que nos tienes, tanto para con tu pueblo, para todos los que somos llamados tus hijos, Señor. Y Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones hemos abusado de ese amor, hemos tenido un exceso de confianza y nos hemos dirigido peligrosamente por rutas que no te agradan, aún sabiendo lo que dice tu palabra, aún sabiendo que tú nos dices, no hagas eso, suéltalo. Y por nuestra arrogancia, Señor, por nuestro orgullo, te desobedecemos. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Pero también, Señor, ayúdanos a ser esas personas que somos lo que decimos ser. Tus discípulos, tus hijos, Señor, y orar por esas personas que te necesitan. Llevar a esas personas en oración y no solo decirlo como una frase cliché, Señor, de voy a orar por ti. Ayúdanos a que sea algo real, una carga, Señor, que no soltemos hasta que veamos tu mano poderosa obrar. Que podamos acompañar a personas con palabra, pero también con presencia, Señor. Y Padre, aquello que está muerto en nosotros y que tú quieras resucitar, que así sea, Señor. Llámanos fuera. Escucharemos tu voz, Señor, e iremos fuera. Pero también hay cosas que debemos abandonar y que no te agradan. Padre, permítenos soltarlas. Permítenos dejarla en esa tumba en donde debe ir y avanzar hacia ti. Soltar, saber que tú nos darás descanso. Gracias, Señor, y ayúdanos a predicar tu palabra en medio de este mundo de tinieblas, en donde lo absurdo parece que es lo correcto, en donde lo ilógico parece ser un estándar. Señor, sé tú la luz que ilumine al mundo, Señor, y tú eres esa luz. Ayúdanos a ser nosotros esos estandartes tuyos que levantan tu nombre. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Bendiciones.